Bienvenidos a Miradas, la forma humana de ver el arte. Hoy vamos a hablar, como siempre, de un quehacer maravilloso que tiene que ver con el arte de humanizar, con el arte de trabajar, de investigar en son de otros. Hoy me acompaña Carolina Nasal. Bienvenida, Carolina. ¿Cómo estás tú? Hola, muy grata de estar acá contigo. Carolina, yo quiero comentarle a nuestros televidentes que eres profesora asociado de de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Además, eres doctora en salud pública y este año recién pasó y este que comienza, la salud pública es un temazo a propósito de la pandemia, pero no solamente en pandemia, salud pública es algo de lo que tenemos que conversar, ¿no? Bienvenida entonces a Miradas para conversar del lado humano de tu quehacer, Carolina. Feliz, encantada que podamos conversar de lo que tú dices, de este lado menos biológico y más humano de lo que es eh, el proceso de la salud y de la enfermedad, que es una mirada más holística, ¿no? Yendo mucho más allá de lo netamente biológico. Y claro, este año, como tú bien dices, yo soy epidemióloga, a eso me dedico, entonces se ha visto como relevada la función de la salud poblacional, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, con esta cosa de esta tremenda pandemia a la que hemos estado todos sometidos. Carolina, el trabajo tuyo es de únicamente investigación en son de la salud pública, ¿verdad? Y dentro de tu investigación, que es magnífica, has logrado hitos sumamente importantes. Una de las vertientes o una de los actos de investigación tuyo han sido los relacionados con la salud de la mujer. Cuéntame un poco qué, qué motivó el trabajo específicamente de salud eh, femenino y cuál es el aporte que nosotros debemos conocer en lo humano con respecto a ello. Ya, mira, yo lo que hago, o sea, mi línea de investigación ha estado desde que me recibí, hace muchos años ya, en el área de las enfermedades cardiovasculares, ya las enfermedades al corazón. Y mayoritariamente en lo que se refiere a la enfermedad coronaria, que uno dice cuando una persona tiene un infarto o un ataque al corazón. En ese ámbito se ha desarrollado toda la investigación que yo he hecho. Y a ese respecto, era interesante en los años 90, eh, empezamos con un registro de infartos en Chile y veíamos que las mujeres se morían más que los hombres cuando les daba un infarto. Si bien por infarto se mueren más hombres que mujeres, y siempre se ha considerado o se consideró por mucho tiempo que era una enfermedad de hombres, porque es más frecuente en hombres. Pero lo que nosotros empezamos a ver era que cuando una mujer se infartaba, su riesgo de muerte era muchísimo mayor que la de un hombre. Y entonces empezamos a estudiar por qué se producía esto. Y fue muy interesante ver que había muchos aspectos relacionados a cómo la sociedad identificaba la enfermedad. Entonces, cuando una mujer llegaba con dolor al pecho a un servicio de urgencia, el profesional que la recibía no pensaba que se estaba infartando, sino que pensaba que era histérica, que había tenido un mal día, que entonces no la diagnosticaban a tiempo o la mandaban para la casa sin los exámenes necesarios, porque no estaba en la conciencia de la comunidad médica que era una enfermedad de hombres. Entonces las mujeres recibían peor atención y se morían más. Cuando el infarto entró a las patologías auge, acuérdate tú que eso fue una reforma del gobierno de Lagos, un poco después de los 2000,
hubo muchas patologías que entraron en el régimen auge, y entonces por ley había que atender igual a los hombres que a las mujeres. Y eso marcó una diferencia tremenda, cómo bajó la mortalidad en las mujeres que tenían un infarto, porque ahora por ley tú tenías que atenderlas igual. Entonces fue una cosa maravillosa lo que pudimos encontrar y comunicar tanto a la sociedad como a las autoridades de salud, como a la comunidad médica, de forma tal de adquirir conciencia, y a la misma población de adquirir conciencia que las mujeres tenemos infarto. Fíjate que es la primera causa de muerte en mujeres en Chile y en la mayoría de los países del mundo, y que cuando una mujer se muere, tiene más riesgo, cuando una mujer se infarta, tiene más riesgo de morir que un hombre. Lo otro que encontramos es que cuando un hombre sentía dolor, iba a la clínica, al hospital, al centro de salud. Cuando una mujer sentía dolor, se demoraba mucho más tiempo en consultar, porque estaba al cuidado de los hijos, estaba al cuidado de los padres, estaba a cargo de la casa. Entonces, ella se postergaba y se aguantaba, entre comillas, más el dolor y consultaba más tarde. Y eso también era un factor que generaba más muerte. Entonces, tratamos de hacer desde la escuela y desde la Sociedad de Cardiología campañas a las mujeres para que vieran cuál era su riesgo y para que adquirieran conciencia de que la primera causa de muerte en mujeres no es el cáncer de mama, no es el cáncer de útero, sino que es el infarto al corazón. Por lo tanto, cuando una persona siente dolor al pecho, lo que tiene que hacer es acudir rápidamente. Y con el tiempo hemos ido monitoreando, y esta tendencia de que un hombre muere menos que una mujer o que un hombre se trata diferente que una mujer se ha ido estrechando con el tiempo. ¿Te fijas? Entonces ha sido un proceso que ha demorado 20 años, en el cual nosotros con nuestra investigación lo hemos podido documentar, y hemos podido a su vez mostrar cómo las políticas públicas, que es lo que hacemos en salud pública, investigar para que después eso se traduzca en una política pública que tenga un efecto en la población. Eso se ha ido logrando, y entonces este mayor riesgo de las mujeres ha ido disminuyendo de forma muy importante. Pero qué importante, sin duda, el aporte, el seguimiento, la investigación y el efecto que ha tenido. Carola, una pregunta con respecto a este postergarse de la mujer. Eh, si bien es cierto, como tú decías, hay factores culturales, está a cargo de la casa, de la familia, nos postergamos más las mujeres históricamente, se necesitan campañas educativas muy potentes. ¿Cuánto demora eso en convertirse la investigación, la propuesta, en llegar a las mujeres? ¿Cuál es la manera más eficiente que han podido ustedes canalizar la información para lograr un cambio cultural, Carolina? Mira, nosotros pertenecemos a un grupo de la Federación Mundial del Corazón, que tiene una campaña a nivel mundial que se llama Vestido Rojo. Y el símbolo es un vestido rojo. Y el vestido rojo lo han usado actrices, presidentas, primeras damas, mujeres de todas las etnias, de todas las profesiones, en muchas campañas auspiciadas por marcas importantes como Estilo Der, etcétera, y que han apoyado entonces el que estas mujeres se vistan de rojo para crear una alerta de lo que es la enfermedad al corazón en las mujeres. O sea, la enfermedad al corazón en la mujer mata, y este vestido rojo es una alerta. Nosotros ingresamos a esta campaña el año 2007 y hemos hecho varias campañas comunicacionales. Una de ellas fue muy bonita porque iluminamos toda la moneda de rojo, ¿ya? Y entonces se tiraron globos y ahí se mostró en luces que la enfermedad al corazón era la primera causa de muerte en las mujeres. Hemos hecho campañas en televisión, hemos ido a matinales, hemos hecho encuestas poblacionales para identificar cómo es la percepción de riesgo en mujeres, pero la experiencia muestra que
Y para eso hemos seguido experiencias, por ejemplo, de Estados Unidos, que han hecho campañas durante los últimos 20 años y entonces van haciendo encuestas seriadas de forma tal de ir viendo si aumenta la percepción de riesgo. Y esto demora 2 décadas en que la comunidad, la población, adquiera conciencia. Porque una cosa es que tú sepas y otra cosa es que tú tengas la percepción de riesgo. Uno puede saber cognitivamente, pero no lo asocia. El caso más claro es, por ejemplo, todos sabemos que el sobrepeso, la obesidad, es un factor de riesgo para muchas enfermedades, entre ellas el cáncer y la enfermedad del corazón, ¿ya? Y cuando nosotros hemos hecho la encuesta a las mujeres, tú le dices, a ver, ¿usted asocia la obesidad con que uno se enferma el corazón? Y el 90% responde que sí. O sea, la gente sabe. Pero de ahí a que tú tengas la conciencia para tomar una acción que te lleve a bajar de peso, es un proceso diferente, ¿ya? Entonces son procesos cognitivos que requieren un tiempo importante, que es lo que significa el cambio de conductas, el cambio de los estilos de vida, el poder dejar de fumar, el hacer ejercicio, el comer más sano, el bajar de peso, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que respondiendo directamente a tu pregunta, las campañas funcionan en los medios públicos y dentro de eso la televisión es por lejos el medio que impacta más en la población. Carolina, y en los colegios, en las escuelas, tan potente ha sido estas campañas en las que tú has participado también para, por ejemplo, una alimentación saludable, una conciencia desde los más chiquitos. ¿Cómo ves esa necesidad de ir desde los más pequeños dentro de las escuelas, ir entregándole esta información para que vaya habiendo un cambio? Bueno, lo que tú dices es fundamental, ¿no? Que uno tiene que educar a los niños. Nosotros tenemos, por ejemplo, un porcentaje de obesidad infantil que es de los peores del mundo, y en Latinoamérica es uno de los más importantes. Entonces, claramente que esto parte por una educación en la infancia. Y por eso que nosotros pensábamos que educar a las mujeres era tan importante, porque cuando tú educas a una mujer, educas a la familia completa, Claro. porque la mujer es la que logra el cambio en los hijos, es la que está a cargo de las compras, de la cocina, de, de salir a caminar afuera, de hacer paseos al aire libre, de ir a subir un cerro. Ella es la gestora de todo lo que ocurre en su familia. Por lo tanto, el impacto de educar a una mujer es mucho más allá de lo que a ella le pasa en forma individual, ¿te fijas? Eh, y hay muchos estudios que muestran cómo el intervenir los colegios, ya sea con kioscos saludables, esto mismo que se prohibió de que se vendieran cigarros en las cercanías de los colegios, que es una política pública para disminuir el tabaquismo en jóvenes, todas esas cosas van dando resultados. Sin embargo, no hay que olvidarse de un aspecto que es crucial y que es que aquí hay una responsabilidad individual, pero también hay una responsabilidad colectiva y del Estado. Porque una cosa es que tú eduques a la gente y la otra cosa es que el contexto en el cual nosotros nos desarrollamos nos permita tener una vida más saludable. Y en el caso de la obesidad, significa tener, por ejemplo, acceso a alimentos más saludables, a ferias más baratas, a más carne y menos salchicha y menos de esto, ¿te fijas? Entonces, claro, uno debería, por ejemplo, a nivel estatal, fomentar la baja de impuestos en las ferias, subirle impuestos a la comida chatarra, así como se ha subido el impuesto a los cigarrillos, que es una de las medidas más efectivas para que una población deje de fumar, es el impuesto a ese bien. Entonces, hay factores contextuales, estructurales, que tienen que ir en línea
con la educación de la población. No sacamos nada con decirle a una persona, mire, usted tiene que comer menos carnes rojas, más pescado, cuando el pescado es muy caro, cuando las mujeres trabajan 10 horas afuera y no tienen tiempo de cocinar en su casa, entonces tienen que terminar haciendo una pizza o una salchicha con un huevo, no sé. Entonces, es un problema complejo y que tiene soluciones eh, estructurales que involucran muchos sectores, involucran la economía, involucran la educación, involucran la salud, involucran la agricultura, involucran la estructura de las ciudades, el transporte, o sea, son muchos los aspectos que se conjugan en que uno pueda llevar una vida más o menos saludable. Entonces es re importante tener ese concepto de que hay una responsabilidad individual, por supuesto que la hay, pero también hay una responsabilidad colectiva de poder tener las condiciones para que uno pueda desarrollarse de una forma más armónica y más saludable. Carolina, qué interesante porque finalmente en estos procesos uno ve cómo de pronto o se culpa netamente al Estado o bien los sistemas acusan que las personas no se cuidan o no tienen un autocuidado con respecto a su salud. Qué interesante es mostrar esta mirada que tiene que ver con las responsabilidades compartidas, ¿verdad? Y con lo netamente cultural, que es mucho más global. A mí me gustaría preguntarte, Carolina, con respecto a tu trabajo, que me parece fundamental justamente el dejar de pensar que todas estas investigaciones que tú haces, que está aquí en la Universidad de Chile, en la Escuela de Salud Pública, eh, no se queda simplemente en lo meramente teórico, en lo meramente científico, porque el tema es bajar eso y llevarlo a la población, generar cambios culturales, lograr finalmente que cooperemos. Se ha visto mucha resistencia, no sé, ¿cómo lo has visto tú en esta pandemia del autocuidado? Esto de conservar nuestra distancia social, de ponernos las mascarillas. eh, ¿Qué te parece a ti este comportamiento de la población con respecto al autocuidado? ¿Tú crees que hemos sido en, en el actuar los chilenos, en el cuidado nuestro, hemos sido rigurosos o nos falta todavía mucho más? Mira, yo creo que eso es muy cultural. Hay experiencia en distintos países y hay países que son eh, muy disciplinados, que no es el caso particular de Chile. Entonces ellos han acogido toda esta recomendaciones en forma muy clara y muy consistente. Y obviamente que eso genera un mayor control de la enfermedad. Yo creo que también tiene que ver con lo que hablábamos antes de la percepción de riesgo, ¿no? Si tú realmente sientes que estás en riesgo de contagiarte y que eso te puede generar un daño grave a tu salud e incluso la muerte, vas a adquirir y vas a asumir estas medidas en tu cotidianidad de forma más fácil que si tú estás lejano a esa percepción de riesgo. Entonces lo que ha pasado con nuestros jóvenes muchas veces, en que ellos por último piensan que si les llega a dar coronavirus, va a ser una enfermedad bastante leve, ¿te fijas? Entonces, su percepción de riesgo es muy baja, es distinta a la que tengo yo, que estoy a puertas de cumplir 60 años y que en mi caso esto puede ser una enfermedad grave, incluso me puede llevar a la muerte. Ahora, creo que Chile no es un país extremadamente disciplinado, entonces nos falta en ese sentido cultura. Y por otro lado, creo que tiene que ver mucho con la comunicación de riesgo que hagan las autoridades. Y en eso también han habido oscilaciones, diría yo,
en la comunicación de riesgo del gobierno. Entonces, de repente nos hemos asustado y de repente nos hemos relajado, y entonces esto genera en el fondo que haya una oscilación en el número de los contagios. Pero creo que sí, que nos falta en ese sentido educación, y nos falta educación cívica, de cómo yo y mis conductas afectan el bienestar de la comunidad y de la población en la cual yo me desenvuelvo. Y eso tiene que ver con la educación cívica y con la cultura. Y en ese sentido yo creo que a nosotros nos falta como país avanzar, y creo que los colegios tienen que tomar esta experiencia que ha sido vivir esta pandemia, que es algo absolutamente inusual, histórico, y con lo cual vamos a poder mirarnos en distintos aspectos por los próximos 30 años o 100 años, no sé, y que entonces las escuelas y los colegios debieran recoger esto, ¿no? De hacer mayor educación cívica a los niños, y nosotros como ciudadanos también a nuestros entornos, que tiene que ver cómo tú te desenvuelves con tus vecinos, en tu vecindario, en tu comunidad, en tu barrio, ¿ah? Y cómo respetas los espacios, los ruidos, eh, no pones la música a todo chancho, y eso significa en este momento usar mascarilla, respetar la distancia, o sea, es educación cívica, ¿te fijas? Y tiene que ver con el nivel de cultura que nosotros podamos ir generando en nuestros niños, en nuestros nietos, en nuestros estudiantes. Importante en lo que mencionas, porque muchas veces culturalmente hemos ido preparando a los chicos para que vayan estudiando una carrera, para que se proyecten laboralmente y profesionalmente, pero no los hemos educado para el autocuidado, para el pensar en el otro, para ser más empáticos. No hemos logrado ir humanizando, ¿verdad?, en relación al otro y también pensando en cada uno. Los, Exacto, tremendo desafío para los que trabajamos en salud pública. Esto ha sido un experimento natural, ver lo que hoy día pasa, pero lo mismo pasa cuando tenemos que respetar no fumar en un ambiente donde hay gente que no fuma, por ejemplo. O sea, hoy día existe algo de conciencia, pero piensa tú cuando partió esto de que no se podía fumar en ambientes públicos, hubo pero una revolución de gente que se sentía discriminada, que lo, le quitaban derechos, de que iban a quebrar los bares, de que la gente más o menos que no iba a estar interesada en ir a reuniones sociales, y eso se ha ido logrando, ¿te fijas? Y ha sido un proceso eh, largo y que ha tenido que ver con diversas medidas, como medidas punitivas de aumentar el precio del cigarro, sino todo es educación. O sea, acá hay una serie de cosas que se van conjugando, pero tiene que ver con que yo me acuerdo, yo hace mucho tiempo que no fumo, y llegaba gente a mi casa y yo le decía, oye, sale a fumar afuera, porque acá nadie fuma en nuestra casa, y la gente se sentía agredida, o sea, sentía que tú la estabas rechazando, que no eras acogedor, no eras cordial, porque tú eras el dueño de casa. Sin embargo, era muy razonable que uno le dijera, por favor, anda a fumar afuera, ¿te fijas? claro, Y que claro tiene que que sí, ver con esto de poder respetarnos. sí, sí, sin duda. Carolina, a propósito de trabajar, de ser epidemióloga, eres enfermera en principio de profesión y después fuiste estudiando tu magíster, llegando a lograr tu doctorado, ¿verdad? Todos esos caminos llevan una pasión, llevan un sentido también sobre los demás o sobre el otro, o pensar en una sociedad que tenga más herramientas. Qué ha movido esa pasión de Carolina por ir ahondando en lo humano, buscando alternativas y pensando en una mejor salud para Chile? Qué bonita la pregunta. La verdad es que ha sido mi forma de contribuir
y de devolver todas las oportunidades que yo he tenido en la vida. O sea, yo soy una persona muy privilegiada en términos de que tuve familia, fui profundamente querida en esa familia, tuve medios económicos, pude acceder a educación. eh, entonces, es como la parábola de los talentos, ¿no es cierto? A ti te dan 100 y tienes que devolver 100, y al que le dan uno tiene que devolver uno. Y yo siempre me he sentido que he estado en los que me dieron 100. Entonces, ha sido la forma en la cual yo he querido poder contribuir, y por eso que me fui de una cosa que era muy clínica. Yo trabajaba como enfermera en una unidad coronaria, o sea, de enfermos al corazón. Después me dediqué solamente a la investigación en cardiología, y después me fui a la Escuela de Salud Pública de la Chile, donde encontré realmente un espacio donde lo que yo hacía tenía o podía tener un impacto en las políticas públicas, en lo que finalmente llegaba a la población, en términos de entregar conocimiento nuevo para que se hicieran las guías clínicas, en poder identificar grupos que eran de riesgo. O sea, dijimos acá, si tú tienes educación básica y te infartas, tu sobrevida, o sea, vivir en la cantidad de años que tú puedes vivir después de ese infarto, es menor si tú tienes educación básica que si tú tienes educación superior. Y eso es poner en evidencia que hay inequidades importantes a las cuales el Estado de Chile tiene que enfrentar y hacerse cargo, ¿te fijas? Entonces, contribuir en poner eso en evidencia a mí me parece que es importante, que es relevante, que es necesario de todas maneras. Y entonces siento que tengo un espacio muy privilegiado para poder hacer eso. Y en ese sentido creo que en el ámbito de la cardiología, lo que yo he hecho en estos 40 años que llevo trabajando, sí ha podido ser un aporte para lo que significa la salud pública de nuestra población. Entonces me siento muy contenta de eso. Y ha valido la pena estudiar y estudiar y seguir estudiando. Qué bonito es que se haya dado de esa manera, ¿verdad? Porque en el fondo hay un dejo de humanización en lo que uno hace y también en el aporte que entrega. Yo no tenía idea, y estoy segura que nuestros televidentes de Iquique al sur de Chile no sabían esto del vestidito rojo, te fijas, de iluminar la moneda, de poner énfasis en la salud femenina y también en el cambio cultural para que tal vez los hijos, el marido, los hermanos puedan decir, oye, atento, si bien es cierto, está a cargo ella de los hijos, pero yo me quedo a cargo, se tiene que atender, tenemos que abrir espacio para que ellas pongan atención en su salud y puedan tener la instancia de sobrevida, porque es verdad que cuando una mujer falta en una casa es algo tremendamente sentido, ¿verdad? Carolina, dentro de lo que yo quería preguntarte, el tema de salud pública hoy día, en medio de una pandemia, es muy potente. Tú has dicho, llevo 40 años trabajando en salud, en investigación. Dime que los gobiernos de todo el mundo hoy día tienen su mirada en la salud pública, pero ¿qué ha pasado durante tu transitar en este proceso de investigación cuando hay cambios de gobierno? ¿Se pone la misma atención a la salud pública o cuesta más de pronto ir avanzando en estos procesos si hay cambios? Porque vamos a tener un cambio de gobierno pronto, o sea, en un año más. eh, Cuesta impulsar medidas, transmitir la importancia o siempre el tema de salud pública ha sido preponderante. Mira, yo creo que el tema de salud pública, eh, no, a ver, cuando uno, yo además de investigar y hago clases en la universidad, cuando uno le enseña a los alumnos de medicina, salud pública, lo encuentran una lata, porque lo encuentran
muy lejanos al quehacer de un médico, ya porque ven al doctor metido en el hospital, en la clínica, investigando el riñón, ahí están los gastroenterólogos del estómago, los que se ven el cáncer, qué sé yo, pero esto de estar pensando en esta mirada de la población, a su vez de la mirada del sistema de salud, ¿no? Porque también tenemos que hacernos cargo de cómo funciona el sistema de salud. Ellos lo ven muy lejano. Y sin embargo les toca finalmente a todos, porque todos tienen que desarrollarse en un hospital, en un consultorio, en una clínica, donde van a estar sometidos a cómo se gestione este sistema de salud. Ahora, yo creo que los distintos gobiernos tienen distintas miradas, unas que son más cercanas a este modelo más biopsicosocial, que tiene que ver con la cultura, con la cosa más estructural, y hay otros modelos que son más situados en la atención directamente del sistema de salud, o sea, tener buenos hospitales, buenas clínicas, buenos medicamentos, buenas tecnología. Y yo creo que por supuesto que lo perfecto es tener las dos miradas en forma simultánea, porque necesitamos la tecnología, por supuesto que la necesitamos. Cuando uno se infarta hay que abrir una arteria y eso se hace con tecnología. Y esa tecnología tiene que estar en todas partes, ¿te fijas? Pero también tenemos que ver que para que esa persona no se infarte, tiene que haber tenido un desarrollo adecuado, poder tener un trabajo, poder tener espacios de esparcimiento, no tener acoso laboral, y eso pasa por otras leyes, otra reglamentación. Entonces yo creo que un poco, yo te diría que con esto de los cambios de gobierno se va tirando más la mirada para un lado, más para otro, ¿ya? Pero el sistema funciona. Nosotros tenemos un sistema que es público-privado en Chile, que tú ves que hoy día en la pandemia se integró, estaba funcionando como una red integrada y eso funcionó muy bien. Eh, y probablemente tenemos que seguir avanzando en aumentar los especialistas, en disminuir los tiempos de espera, eh, y en ese sentido todo lo que se haga en salud pública es tremendamente relevante para el bienestar de la población. Por eso es tan relevante haber estado conversando hoy día contigo, Carolina. Te damos las gracias infinitas porque sé que para nuestros televidentes desde de todas partes de Chile, donde se ven miradas, desde el norte, en Iquique, en Antofagasta, en La Serena, aquí en Santiago y en el sur de Chile, son muy útiles estos aportes. Yo vivía equivocada pensando hasta hoy que converso contigo que la causa preponderante de muerte femenina era el cáncer de mama. Y fíjate que me hace todo el sentido del mundo lo que tú nos has compartido esta tarde. Gracias por humanizar la salud, por humanizar la investigación y por hacerla llegar de la mejor manera a la población. Creo que has participado en campañas hermosas, ¿ah? Y que has tenido hitos maravillosos. Así que Muchas, gracias, Carolina. muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido un agrado conversar contigo. Igualmente. Bueno, y a ustedes, ya estamos cerrando la tercera temporada de Miradas, la forma humana de ver el arte. Llevamos 3 años consecutivos tratando de hacer un aporte en lo humano, en lo educativo, así que nos volvemos a encontrar en un próximo programa aquí en el canal 31 de Tendencias. Nos vemos en un próximo programa. Adiós, Carolina. Adiós, chao.